Ezequiel 9:4. Y le dijo Yahweh: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Me pone aquí, ¿representa que los 144,000 son solo de Jerusalén? No. Es similar a como he mencionado con respecto a, por ejemplo, en las buenas nuevas. Bueno, por un lado, Jerusalén era mayor parte de tierra de Benjamín, un poco de Yahudá. En todo caso, la mayoría de gente que estaba o que reinaba obviamente eran los de Yahudá, aunque estuviesen en tierra de Benjamín. Pero esas serían las dos tribus que se le llaman las tribus del sur, mientras que las tribus del norte serían lo que se le llaman las tribus perdidas, las 10 tribus, que también son comparadas con Efraín a través de las profecías. Entonces, así como el pueblo de Israel se separó en dos, los Yahudim y los Yisraelim, los del sur y los del norte respectivamente, así Yahweh nos reveló a través del antiguo pacto que la congregación, llamada comúnmente iglesia, se separaría en dos porciones, los pocos y los muchos. Entonces Yahudá, que estaba en Jerusalén, representa a los pocos. Israel, las 10 tribus representadas por Efraín, representan a los muchos, como aparecen en Apocalipsis 7, primero los 144,000 y después la gran multitud. Por eso, por ejemplo, vemos en los evangelios, principalmente en Marcos, Lucas y Mateo, cuando a Mashiach le preguntan acerca de las señales del fin, que él menciona que en dos de los evangelios menciona: los que estén en Yahudá huyan a los montes. En otro de los evangelios nada más dice: cuando vean a la abominación desoladora, huyan a los montes. Como he explicado, obviamente en el aspecto literal tiene que ver con que la abominación desoladora primeramente se va a manifestar desde Israel, mientras que en el sentido espiritual está diciendo los que sean parte de los 144,000, los que sean parte de Yahudá espiritual, puesto que está escrito en Colosenses, Gálatas y en Romanos que en Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno. Entonces los 144,000 que están en Yahushua tienen el espíritu de Yahushua y por ende son Yahudim. Y si son Yahudim, son los que deben huir cuando Mashiach dijo que es cuando se manifiesta el falso Mesías, lo que le llaman anticristo. Entonces, aquí el punto es que los de Jerusalén representan los escogidos, pero no quiere decir que los 144,000 del fin de los tiempos solo puedan ser de Jerusalén. También hay que recordar que Yahweh utiliza los nombres por el significado que tienen. Jerusalén quiere decir instrucción de paz, que hace alusión a la enseñanza de las buenas nuevas, o en sí al testimonio de Mashiach, a la verdadera doctrina. Entonces sería: los que están en la verdadera doctrina van a recibir aquí la marca que menciona en Ezequiel, que obviamente en Apocalipsis aparece como el sello del poderoso vivo, puesto que se contrasta con la marca de la bestia de Apocalipsis 13, que está ahorita muy presente en el mundo, tristemente ya. Entonces dice: y le dijo Yahweh: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. Además de eso, la escritura habla de que el pueblo estaría esparcido por la tierra en el fin de los tiempos, y el segundo éxodo, que es la cosecha de la séptima trompeta, es cuando el Todopoderoso nos va a devolver a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, después la otra pregunta dice Josué 2, verso 1. Yahushua, el hijo de Nun, secretamente envió 2 espías de Shittim con estas instrucciones: vayan, inspeccionen la tierra y a Jericó. Ellos salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab, donde pasaron la noche. Dice, desde el capítulo 1:12 venía narrando que estaba hablando con Reubenitas, Gaditas y la media tribu de Manashe. ¿Se sabe de qué tribus eran los espías que mandó? En el judaísmo se dice que los 2 espías que mandó fueron Caleb, que es de Yahudá, y Pinhas, que es de la tribu de Leví. Pinhas representa a Eliyahu, Caleb en este caso representa al testigo como Moshe. Yahushua obviamente representa a Mashiach.
Después dice, ante un posible ciberataque que nos quedásemos incomunicados, sin posibilidades de accesar a tecnología, ¿cómo reconoceríamos el conteo de los días para los Shabbat y las fiestas? Bueno, los Shabbat, es que no sé, eso me suena a que quizá en sí, mi punto es que no sé a qué calendario se refiere, puesto que el Shabbat es lo que hoy en día le han llamado sábado. Ahora bien, los judíos, por el calendario judío desde el tiempo de Babilonia, del exilio en Babel, han seguido un calendario lunar y por ende también adorando a Kium y a Moloch, que vienen siendo Saturno y Júpiter. Empiezan los días en la noche, con la oscuridad. Entonces empiezan a las 6 de la tarde y para ellos el Shabbat entonces es los viernes a las 6 de la tarde. Hay gente que tiene un calendario que dice que los Shabbat se siguen según la luna nueva. Entonces a partir de la luna nueva cuentan 7 días y eso es Shabbat. Entonces tienen, se hace una confusión inmensa, cosa que no aparece en la escritura. Hay otro calendario por ahí que tiene 2 Shabbat a la semana, cosa que tampoco aparece en la escritura. En la escritura solo aparece un Shabbat, que es el séptimo día que Yahweh separó para descanso y para representar el milenio. Entonces, el sábado es el verdadero Shabbat, pero según la escritura, los días, las 24 horas del día empiezan a las 6, lo que hoy en día son las 6 de la mañana. La escritura parece que a las 6 de la mañana es la hora cero. Entonces la hora cero es el inicio del día, claramente. Y por si algo, por si hay personas, porque esa es una de las cosas más comunes, que la gente crea que el calendario bíblico, como dirían, es lunar y por ende los días empiezan en la tarde. O sea, hay mucha gente que cree eso. Después de salir del cristianismo y tratar de ir a las raíces, muchos se quedan estancados en lo judío, de aquellos que rechazaron a Mashiach. Pero, por ejemplo, en Juan, al final, cuando Mashiach resucita, en ese capítulo, si se lee con cuidado, vemos que dice que Miriam llegó el primer día de la semana al amanecer. Al final del capítulo dice que cuando era la noche de ese mismo día, o sea, el primer día de la semana, eso significa que los días no cambian cuando llega la tarde, sino que el día empieza en la mañana y se extiende hasta la noche, 12 horas de día, 12 horas de noche, entre otro montón de cosas que vemos en la escritura. Pero por ejemplo, Juan 20 es clave para ver eso. Por otro lado, lo de las fiestas, ¿verdad? Las fiestas están en Levítico 23 y en sí son el 14 del primer mes, el 15 del primer mes, después viene, primeros frutos, después Shavuot, que para eso Yahweh nos da una cuenta que está conectado con jubileos y con cuando se dio la Torá, cuando se dividieron las lenguas, etc. Después viene el séptimo mes, cuando en el primer día se da Yom Teruah, día de trompetas. El 10º día del séptimo mes se da Yom Kippur, día de expiación, y el 15 del séptimo se da Sukkot, lo cual se extiende por 7 días, y el 8º día es la fiesta de Shemini Atzeret. En el libro de Enoch vemos que el día último, por un lado, en el libro de Enoch, al igual que a través de la escritura, vemos que el calendario verdadero es de 364 días. En Enoch vemos que, como dice Daniel, por ejemplo, son años de 360, pero se le incluyen 4 periodos de 24 horas, o sea, un día en el cual el sol no cambia de grados. Entonces, por eso se incluyen, pero no tienen, por decirlo así, un efecto en el clima como tal, porque apenas en ese periodo de 24 horas lo que está haciendo es cambiando de estación. Entonces es para cambiar de estación que Yahweh puso ese periodo de 24 horas cada 3 meses. Entonces, los 360 grados del circuito del sol, cada uno de ellos un día, más 4 periodos extra para las 4 estaciones del año, ¿verdad? Para primavera, verano, otoño e invierno. Entonces el calendario es de 364, el calendario lunar tiene 10 días menos, por eso tienen que incluir un mes entero
comúnmente, o sea, frecuentemente. Entonces, en Enoch dice que el último día del año es cuando el sol llega al punto central del cielo, en pocas palabras, que es el momento cuando se dan 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad exactos, y eso es lo que se le llama el equinoccio, igual la noche que el día, equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera entonces es el final del año, y ese puede pasar desde el 19 hasta el 21 de marzo. Entonces es cuestión de poner atención del 19 al 21 de marzo para el equinoccio, y el día que sigue es el primer día del año. Otra forma de ponerlo, que es como lo explico normalmente para que quizás se vuelva más simple para los que no están viendo el cielo o no tienen algún programa de computadora para ver cómo están las estrellas y la posición del sol y todo eso. En sí se pone el 20 como el día límite. Entonces el Todopoderoso creó el sol para llevar el tiempo, o sea, el calendario. Entonces el calendario empieza a partir del día que Yahweh creó el sol, que fue el cuarto día de la creación, porque ahí creó el sol para llevar los tiempos. Entonces el calendario empieza un cuarto día de la creación, que hoy en día se le llama miércoles. Entonces, a partir del 20 de marzo, en pocas palabras, lo resumo así: a partir del 20 de marzo, el primer miércoles, a partir del 20 de marzo, el primer miércoles que se dé, viene siendo el primer día de la semana. Y llega a un punto, por el hecho de que el ciclo del sol es, y por varias razones que ya tienen que ver con otra cosa que no me lo está preguntando, entonces voy a evitarlas. Yahweh dijo que cortaría los tiempos, esa puede ser una razón, pero en sí el ciclo del sol dura 365 días, punto 24. Por eso es que en el calendario gregoriano se agrega un día cada 4 años para solucionar ese desbarajuste, por decirlo así. En el caso nuestro, cuando sucede eso, lo que se hace es que se agrega una semana, lo cual se da cada 6 años. Entonces sucede como un ejemplo de los 6 milenios y la semana de Daniel, o la semana de creación y los 6 milenios que vendrían después de eso. Entonces espero con eso haya quedado claro. Me ponen por acá, pero el Adón, me ponen unos versos de la escritura, me dicen: pero el Adón le dijo: ve, porque este hombre es mi instrumento elegido para llevar mi nombre a los Goyim, aún hasta a sus reyes, como también a los hijos de Israel, porque yo mismo le mostraré cuánto tienen que sufrir por causa de mi nombre. ¿Cuál es ese nombre? Y cómo luego de ser manifestado por Shaul a las naciones fue escondido. Entonces, repito los versos: pero el soberano, el Adón, le dijo: ve, hablándole a Paulus, Shaul, Paulus su nombre griego, Shaul su nombre hebreo. Tenía dos nombres porque representa al último, que es como Jacob, que tenía el nombre Jacob y Israel, el último que viene como ladrón en la noche. Así como Jacob se vistió de Esaú para tomar la bendición, el último viene como si fuese gentil, por ende tiene dos nombres, así como Paulus, que fue a los gentiles a predicar. Entonces dice: ve, porque este hombre es mi instrumento elegido para llevar mi nombre a los Goyim, o sea, para llevar mi nombre, que es el nombre del Mesías que le hablaba, o sea, el nombre Yahushua, el nombre verdadero del Mesías, no el nombre falso que llegaron a inventar o después de pervertir el verdadero nombre a través de siglos, porque primero Yahweh reveló el nombre a través de su manifestación en carne, siendo Yahushua, como le dijo el Malach Gabriel a Miriam, que le pusiese el nombre Yahushua, porque nos salvaría, porque Yahweh nos salvaría de nuestros pecados, y es lo que significa el nombre Yahushua. Sin embargo, los judíos, como vemos en el libro de Hechos, prohibieron a los discípulos decir el nombre. Los discípulos los continuaron diciendo y los mataron. Obviamente no todo el mundo estuvo dispuesto a morir por el nombre, entonces empezaron a aceptar los cambios que hacían, puesto que cambiaron el nombre Yahushua a Yehoshua, para no pronunciar el Yahu de Yahweh. Entonces, después de cambiarlo a Yehoshua, lo convirtieron en una maldición judía, que es Yeshu, que quiere decir que su nombre y su memoria sean borrados. Yeshu. Después le agregaron una A para poder mantener ese nombre aún entre aquellos que creían, puesto que la pronunciación Yeshua en hebreo es salvación. Entonces le agregaron la A esa maldición Yeshu,
pero los que son judíos le llaman Yeshua, no le llaman Yeshua. Los que le llaman Yeshua son los judíos mesiánicos. Después de Yeshua lo agarraron los griegos, que lo cambiaron a Jesús, lo cual continuaron los romanos, Jesús, pero al cambiar la letra I de algunas palabras por una J, cuando se creó la J en el siglo XVII y se le agregó un sonido diferente, se convirtió en Jesús, que viene siendo un nombre latino. Y Yahushua, el Mesías, es hebreo. Yahushua quiere decir Yahweh salva. Jesús quiere decir he aquí el caballo, en hebreo. En griego lo traducen como Dios es Zeus, y en latín el cerdo de la tierra. Entonces el nombre Jesús no tiene nada que ver con el Todopoderoso. El Mesías dijo: yo vengo en nombre de mi Padre, Yahushua, Yahweh salva. Yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibís. Cuando uno venga en su propio nombre, a él van a recibir. El nombre Jesús no tiene el nombre del Todopoderoso, es un nombre propio, por decirlo así, en el sentido de que no viene de ningún otro nombre como el del Todopoderoso, como en el caso de Yahushua, y por otro lado, que es un nombre creado por los hombres. Entonces es un nombre propio de los hombres que inventaron para el ídolo que hicieron en el catolicismo. Entonces, después de todos esos cambios que se dieron a través de siglos, cuando se dieron las traducciones, después de que ya se había inventado la Iglesia Católica, pusieron los nombres falsos en todas las Biblias, y ese fue el nombre que llegó todo el mundo a conocer. Pero el Todopoderoso prometió, por ejemplo en Juan 17, Yahushua ora y dice que él enseñaría el nombre también en el fin de los tiempos, o sea en la segunda venida, cosa que la gente no entiende, porque la segunda venida para los cristianos es un rapto, mientras que en la escritura vemos que dice que tiene que venir, como dice Apocalipsis 2, a la tierra y pelear con la espada de su boca contra los pastores falsos, o sea, tiene que venir a la tierra y predicar. Por eso en Juan 17 dice que tiene que venir a enseñar el nombre, como también Yahweh lo promete en Éxodo 33, y bueno, a través de todos los profetas, en realidad por todo lado. Entonces dice, ¿cuál es ese nombre? Es el nombre Yahushua. Dice, buenas noches, le consulto acerca de lo siguiente. En Apocalipsis 13:8 dice que los que adoran a la bestia son aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Esto significa que quienes creen en Yahweh y Yahushua ya son inscritos en el libro de la vida y por lo tanto no pueden ser sellados por la bestia ni tocados. ¿Cómo interpreta usted este verso? Pues se puede decir que a lo que usted dijo que sí y no. O sea, sí en el sentido de que los que están en el libro de la vida, que se abre hasta el séptimo sello, o sea, hasta la mitad de los últimos 7 años, o sea, cuando matan a los 2 testigos, en pocas palabras, se suena la séptima trompeta, que es cuando se recogen a los que están en el libro inscritos. Entonces, solo hasta ese momento se va a revelar quiénes son los que están escritos en ese libro. Entonces, por eso es que la escritura dice que hay que perseverar hasta el fin. El que persevere, dice, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces hay que perseverar hasta el fin. Por otro lado está la historia, la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran vírgenes, pero eran insensatas. Otras 5 eran prudentes. Los 2 grupos eran vírgenes, o sea, congregaciones apartadas. Pero por no mantener el aceite y por ende las lámparas encendidas, o sea, por no perseverar en pocas palabras, no pudieron entrar en el momento de las bodas. Con eso me refiero a que habrá gente que llegará a conocer los nombres, pero no pondrá por obra la fe, o sea, no cumplirá los mandamientos que Yahweh le dice que cumpla. Entonces, caerá en lo que dice la escritura, que la fe sin obras está muerta, y quedará sin luz como las vírgenes insensatas, y resultará al final que no estaba escrito en el libro de la vida, por dar un ejemplo. O sea, con eso me refiero que no hay que confiarse en ningún momento y decir, como yo ya conozco los nombres, entonces de fijo no voy a estar fuera. Porque hay mucha gente, por ejemplo, en el cristianismo, y obviamente es una comparación por el hecho de que ellos también dicen creer en la escritura, hay mucha gente en el cristianismo que se está poniendo la inyección diciendo creer en el Todopoderoso y diciendo estar esperando el fin de los tiempos, lo cual no tiene ningún sentido, porque están confiando en la misma bestia, están confiando en el sistema mientras dicen confiar en el Todopoderoso. Entonces hay mucha gente que tristemente
va a terminar aceptando a la bestia mientras dice ser creyente. Y por eso es que debemos ser muy cuidadosos y perseverar hasta el fin. Entonces vuelvo a leer el verso, dice, en Apocalipsis 13:8 dice que la pregunta, en Apocalipsis 13:8 dice que los que adoran a la bestia son aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Eso significa que quienes creen en Yahweh y Yahushua ya son inscritos en el libro de la vida y por lo tanto no pueden ser sellados por la bestia ni tocados. Okay. Sí. Ahora, como le digo, si usted persevera, sí, bendito Yahweh, el Todopoderoso lo va a proteger, como Yahweh le promete a los de Filadelfia, que son ese mismo grupo. Entonces puede leer Apocalipsis 13 cuando le habla a la congregación de Filadelfia, que son aquellos que tienen el nombre del Padre y del Hijo, y por ende Yahweh los protege a través de la tribulación de los primeros 3 años y medio. Espero eso haya quedado claro. Me ponen aquí, hable de la intuición. En sí, diría la intuición tiene que ver con el espíritu del Todopoderoso que está, el espíritu de vida que el Todopoderoso envió a nuestro cuerpo para darle vida al alma, que usa el cuerpo como vehículo. Entonces, hay muchas veces que sabemos cosas sin haberlas estudiado, por ejemplo, y es porque ya venía dentro nuestro, y en algunos casos, repito, es por la conexión que toda persona, por haber sido creada por el Todopoderoso, que todo lo sabe, toda persona puede recibir, si escucha, es su ser interior, por decirlo así, puede llegar a recibir conocimiento, entendimiento, que la mayoría de la gente anda buscando por fuera, porque no reconocen al Creador Todopoderoso. Entonces más bien se bloquea su intuición, básicamente. Pero también, también se puede ver como dependiendo, como un don. Pero lo que voy sería que el don sería más bien el tener una intuición muy fuerte, o una intuición que la persona logre escuchar bastante. Por ejemplo, como muchas mujeres hablan del sexto sentido. En sí, las mujeres por naturaleza tienen una conexión con el espíritu, puesto que espíritu en hebreo es femenino. Entonces las mujeres tienen una conexión con lo espiritual y por eso sienten una intuición en algunos aspectos. Y ahí en parte de lo que digo con respecto a que viene del espíritu, viene del hecho de que somos seres espirituales antes que carnales. Ezequiel 12:11 dice Ezequiel 12:11, diles, yo soy vuestra señal, como yo hice, así se hará con vosotros, partiréis al desierto en cautividad. Entonces, para eso hay que leer un poco en contexto. Entonces voy a leer desde el 8. Dice, por la mañana vino mi palabra de Yahweh diciendo. Ese es Ezequiel hablando, que vino el Todopoderoso a hablarle a través de Mashiach, antes de encarnar, por supuesto. Hijo de hombre, puesto que Ezequiel representa al último, el testigo como Moshe de Apocalipsis 11. ¿No te ha preguntado la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Entonces es para la casa de Israel que está en rebelión, como expliqué ahora en la primera pregunta, creo que fue. Israel representa a los muchos que creen en el Mesías, pero no confiesan su nombre para salvación, solo creen en su testimonio para justificación, y la justificación se da en el juicio, o sea, después de la muerte. Por ende, los muchos tienen que pasar por muerte, como lo vemos en Apocalipsis 14, cuando se refiere a las uvas, en Apocalipsis 7, la gran multitud, y Oseas 5:7, cuando dice el tiempo que va a tomar para que mueran. Entonces, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Esto es como haciendo referencia a que viene el último, el testigo como Moshe, al mundo, y la iglesia cristiana le vale, no pregunta qué es lo que hace, no le preguntan por qué dice lo que dice, les vale porque están en apostasía. Entonces dice, diles, así ha dicho Yahweh el soberano. Esta profecía se refiere al gobernante en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, yo soy vuestra señal, o sea, Ezequiel es la señal misma. Así como Yahushua dijo a la generación malvada, no le será dada señal, sino solo la señal de Jonás, que fue que moriría como Jonás fue tragado por el pez 3 días y 3 noches, y después fue echado en Nínive. Mashiach habló eso para referirse a sí mismo, que moriría y resucitaría, al igual que los 2 testigos en Apocalipsis 11. Entonces, yo soy vuestra señal, eso se refiere a que el último va a ser la señal para los muchos. Como yo hice, así se hará con vosotros, o sea, así como matan al último, van a matar a los muchos. Partiréis al desierto.
al destierro. Partiréis al destierro en cautividad. Cuando en la escritura vemos que van a obligar a poner la marca de la bestia, lo cual, como estábamos leyendo ahora, ya están queriendo meter esa idea. Cuando vayan a obligar a poner la marca de la bestia, los que no quieran ponérsela, los que se rehúsen y no hayan huido, como Yahushua dijo que había que hacerlo en el segundo Éxodo, entonces los agarrarán y los llevarán a morir, como aparece en Mateo 24, Lucas 17, Marcos 13. Y ese era el verso por el que me preguntaban. Espero con eso haya quedado claro. La pregunta era explicar Isaías 8:20 cuando dice a la ley y el testimonio, ¿de qué habla? Verso 20 dice a la ley y al testimonio, en hebreo dice a la Torá y al testimonio. O sea, la ley a la que se refiere es la Torá, que es la instrucción, otra traducción de Torá, que se da a través de los primeros 5 libros de la escritura, los libros que escribió Moisés. Entonces la Torá y el testimonio, en lo que respecta a la letra, por decirlo así, cuando fue dicho esto por Isaías, se refiere a los 5 libros de la Torá y a las palabras de los profetas. En Apocalipsis vemos que el espíritu de profecía es el testimonio de Mashiach. Si tomamos en cuenta toda la escritura, incluso el nuevo pacto, entonces el testimonio vendría siendo el nuevo pacto y la Torá haría alusión al antiguo pacto. Entonces, cuando tomamos todo en cuenta y el hecho de que el Padre sabía todo desde el pasado, cuando habló a través de los profetas, la Torá y el testimonio haría alusión al antiguo y nuevo pacto. Pero en lo que respecta, antes de que se diera el nuevo pacto, en lo que respecta a la letra, se refiere a los primeros 5 libros de la escritura y a los profetas. Incluso se podía incluir los escritos, ¿verdad? Como los salmos, por ejemplo. Entonces dice a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, antes de eso había dicho, no consultará el pueblo a su poderoso, consultará a los muertos por los vivos. Entonces las personas que andan consultando la mentira, doctrinas falsas, a los adivinos, a los que hablan con muertos y demás, lo que están haciendo es confundiéndose a sí mismos, engañándose a sí mismos y perdiéndose. Mientras que después dice a la ley y al testimonio, es en la ley y en el testimonio, es en la escritura donde encontramos qué es lo que el Todopoderoso nos dice. Si queremos consultar al Todopoderoso es a través de la escritura que lo debemos hacer. Por eso dice a la Torá y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, si usted habla con alguien, si usted le consulta algo a alguien de importancia con respecto a su vida, y esa persona, bueno, obviamente hay personas que pueden tener sabiduría y decir algo que no viene directamente de la escritura, pero que sí se puede encontrar en la escritura o que es verdad de acuerdo a la escritura, ¿verdad? Obviamente eso puede suceder. Pero en lo que respecta a cosas espirituales como las que se refiere aquí, esta porción de la escritura, cuando una persona quiere saber de la vida eterna, quiere saber de lo que el Todopoderoso dice, si alguien sale con su opinión o con cualquier escrito o libro que no tenga nada que ver con la Torá y el testimonio, con los escritos que él envió a través de sus profetas, entonces es porque en realidad no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir eso? No han llegado a entender la verdad, no han llegado a conocer la luz, puesto que no han llegado a ver la verdad, como cuando no ha amanecido, que se sigue en oscuridad, en tinieblas. A la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces ahí terminaba ese verso, espero ahora sí haya quedado claro. Dice aquí, ¿podría por favor explicar cuándo es la blasfemia contra la Ruach HaKodesh? Si es cuando enseñan que Mashiach es hijo natural de Yosef, o cuando se escucha a quienes lo enseñan y se cree, ¿y por qué? Ok, no entiendo esto segundo. Si es cuando enseñan que Mashiach es hijo natural de Yosef, no, eso no es, bueno, o sea, es que depende de la forma en que lo hagan o por qué lo hagan. Obviamente Yahweh conoce los corazones de cada persona. La blasfemia en contra de la Ruach HaKodesh se menciona en la escritura específicamente cuando los fariseos dicen que Yahushua sacaba a los demonios por medio de Belzebú, el príncipe de los demonios. Entonces ahí estaban diciendo que el espíritu que estaba en Yahushua era el espíritu de Satanás, de muerte, de maldad, lo cual es completamente lo contrario al espíritu que estaba en Mashiach, que está en Mashiach. Por ende, una persona que al ver el bien
diga estar viendo el mal está completamente torcida y no hay nada que se pueda hacer por esa persona. Y por lo que llegaron a decir, terminaron blasfemando, diciendo que el Espíritu del Todopoderoso, que estaba mostrándoles todas las señales de levantar muertos, sacar demonios, dar vista a los ciegos, etc., los fariseos, después de ver todas las señales de las cuales ellos conocían, porque Yahweh las había profetizado que sucederían cuando Mashiach se manifestase, a pesar de ver las señales, se atrevieron a decir que el espíritu que estaba haciendo eso era el espíritu de Satanás. Entonces, eso quiere decir que ellos en realidad tenían el espíritu de Satanás, porque al ver el espíritu de Yahweh, lo veían como un enemigo. Satanás quiere decir adversario. Entonces, una persona que adora tanto al espíritu de Satanás como para ver las acciones, las obras del espíritu de Yahweh y decir que es maligno, es la persona que blasfema y está completamente fuera y muy lejos de poder llegar a arrepentirse de su pecado. Ya su conciencia ha sido cauterizada básicamente. Ahora bien, lo que me pone, si es cuando enseñan que Mashiach es hijo natural de Yosef. Ahora sí, a lo que se refiere ahí es cuando las personas dicen que no fue a través de medios espirituales que Miriam quedó embarazada. En sí, en la escritura vemos que así fue, entonces debemos creerlo porque está en la escritura. Pero tampoco hay, por decirlo así, un verso de la escritura que diga condenado aquel que crea que el Mesías no nació de una virgen. Y a lo que voy con eso es que el testimonio que se nos menciona en Romanos es creer que Yahushua el Mesías vino al mundo, murió y se levantó de los muertos por el poder de Yahweh, como fue profetizado y como está escrito. En la confesión, por decirlo así, no se menciona y nació de una virgen, pero eso es algo que estaba profetizado en Isaías y que vemos descrito en las buenas nuevas. Entonces sí es algo que debemos creer, pero mi punto es que esa razón que mencioné es parte de la posibilidad por la que hay gente que cree en el Mesías pero no cree en que haya nacido de una virgen. Dice por acá: Yahushua viene, todo ojo lo verá. ¿Será al mismo tiempo que lo veamos en el mundo o será en diferentes fases? Sí, hay dos cumplimientos de eso. De hecho, se podría decir que tres. Porque uno se cumple cuando viene como uno de los dos testigos. Todo ojo lo verá a través de la tecnología de todos los que están en el mundo en el fin de los tiempos. Cuando se dice en la escritura todo el mundo, se refiere al mundo civilizado. Entonces esa es una interpretación. Cuando se da la venida de los dos testigos, todo el mundo se va a dar cuenta de la doctrina, pero la mayoría van a rechazar. Otro va a ser en la cosecha, más que todo por lo que Mashiach describe en Mateo 24, de cuando recoge a los escogidos. Y la principal obviamente será en el juicio final, cuando absolutamente todo ser humano que haya vivido en la historia humana en los 6.000 años que han pasado se vaya a presentar ante el trono blanco y por ende vean a Mashiach juzgando. Entonces viene, todo ojo lo verá. ¿Será al mismo tiempo que lo veamos en el mundo o será en diferentes fases? Espero con eso haya quedado claro. En sí traté de resumir. Eso es algo que también ya he explicado varias veces, entonces de fijo está grabado en varios estudios y programas como para que ahorita en cualquier momento se lo encuentre, en algún momento. Dice: mi padre me decía que yo podría ser de los 144.000 y él un mártir, solamente porque soy virgen. No entiende que Apocalipsis no se debe tomar literalmente en todo tiempo. Qué buenos ejemplos se le podría mostrar para enseñarle que se tiene que interpretar espiritualmente. En sí, puede agarrar el mismo capítulo, porque en ese capítulo donde dice que son vírgenes, también dice que son sin mancha delante del trono de Yahweh y no fue encontrada mentira en sus bocas. Ahora, está escrito que todo hombre ha pecado, que no hay hombre que sea tan bueno que solo haga el bien y nunca peque. Entonces, si dice que son sin mancha, es porque son sin mancha al creer en Yahushua el Mesías, que los salva. No son sin mancha literalmente, y no literalmente en el aspecto de mancha en la piel, sino mancha en el alma. O sea, no es una mancha que, a lo que me refiero, no quiere decir que ellos sean perfectos toda su vida como Yahushua, que es lo que significaría literalmente que son sin mancha ante el trono, porque de ser así
Si 144.000 fuesen perfectos como Yahushua, Yahushua no hubiese tenido que venir del todo, porque habrían 144.000 personas como él, y por ende básicamente condenarían al mundo entero, al no ser el mundo entero como estos 144.000 perfectos. Entonces, el que diga que son sin mancha, quiere decir que son sin mancha por el aspecto espiritual de que creen en el Mesías, quien los limpia de toda mancha. Para nosotros el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Entonces para nosotros el vivir es Mashiach, porque en Mashiach no hay griego ni yahudí, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, todos somos uno, somos Mashiach, porque la congregación es el cuerpo de Mashiach. Principalmente los 144.000 son el cuerpo y los muchos son la sangre. Entonces, por un lado, Mashiach es virgen. Entonces, si estamos en Mashiach, ya somos vírgenes. Por otro lado, el aspecto principal al que se refiere, repito, es el espiritual, y es que la gran ramera, la iglesia falsa, de donde sale el falso profeta, ¿verdad?, es llamada ramera porque predica idolatría, y la idolatría es fornicación espiritual. Una vez que nosotros llegamos al Mesías, nos hacemos vírgenes espiritualmente hablando, y no nos mezclamos con ninguna falsa doctrina, o sea, con ninguna religión falsa que vendría siendo una ramera. Cada religión o cada iglesia es una mujer. A nosotros, una vez que tenemos a Mashiach, que es la cabeza y por ende el hombre, al tener a Mashiach, al no mezclarnos con ninguna falsa doctrina, no estamos teniendo relaciones sexuales espiritualmente hablando con ninguna ramera, y por ende nos mantenemos vírgenes. El punto es no mezclarse con falsedad, no mezclarse con la gran ramera. Por eso son vírgenes, porque esperan las bodas del Cordero. Ese es el punto de que son vírgenes, están esperando las bodas del Cordero y por ende siguen al Cordero por donde quiera que va, dice Apocalipsis. No dice que están metidos en una iglesia o que están metidos en algún lugar, sino que siguen al Cordero por donde quiera que va. No se mezclan con ninguna ramera, por eso son vírgenes. Son sin mancha porque Yahushua los limpió. No se encuentra mentira en sus bocas porque no confiesan el nombre falso, sino el nombre de Mashiach, que es la verdad. En la escritura se habla de fornicación espiritual. Las iglesias son mujeres, las falsas son rameras. Por eso es que los 144.000 escogidos son vírgenes. En ese aspecto es al que se refiere. Espero eso le ayude, hermano, pero o sea, de fijo hay muchos, pero creo que con lo que le dije debería ser suficiente. Repito, si uno va a tomar literal ese capítulo, ellos tendrían que ser sin mancha, literalmente, y con literalmente me refiero a que nunca habrían pecado en sus vidas, y eso va en contra de lo que dice la escritura. Entonces quiere decir que debemos interpretarlo de otra manera. Son sin mancha porque Yahushua los limpió. Y si hay que interpretar eso de otra manera espiritual, hay que interpretar el resto de una manera espiritual. Dice, cuando lleguemos a la otra vida, ¿cómo será nuestro cuerpo? ¿Entraremos como niños, jóvenes o personas maduras? Digámosle, el segundo cielo no existe lo que existe en esta realidad de que, o sea, en este mundo las cosas cambian. Uno viene como un niño y después es joven y después es viejo. En la otra realidad las cosas van a ser diferentes, porque en el cielo el tiempo se experimenta de forma diferente, y como el segundo cielo es la representación del tercero, y el tercero es Yahweh, y Yahweh no cambia, entonces en el segundo cielo se da esa representación de que no hay cambio. Nosotros llegaríamos a recibir cuerpos como los ángeles, como los malajim. Por ende ya estarían completamente desarrollados, por decirlo así, similar a cuando Adán fue hecho, que de una vez fue hecho adulto. Ahora sí va a haber multiplicación después, y la escritura en Isaías habla de niños de hasta 100 años, pero principalmente en el aspecto del tiempo que hayan tenido desde haber venido al mundo, cuando ya se dé este tipo de multiplicación, no el aspecto del niño como hoy en día, que gatean y no saben hablar y todas esas cosas, porque en ese tiempo ya los hijos van a venir de una vez aprendidos, entendidos, listos para la vida, a diferencia de ahorita, que parte del castigo que se le dio a la mujer por haber pecado al desobedecer y comer del fruto del conocimiento del bien y el mal, fue el tener que criar hijos, o sea, enseñarles un montón de cosas. Originalmente la idea era que naciesen ya aprendidos, sí, pudiendo hablar, pudiendo caminar y demás. Y eso es lo que Yahweh va a restaurar en la tierra, en
la otra vida. Entonces, los cuerpos serán como los ángeles, y como dije, en sí, en lo que respecta a los 144,000, los que van a ser resucitados, sería ya con los cuerpos similares a los que tenían, en el caso de los resucitados, a cuando murieron, y de los transformados, en el momento de la transformación. ¿Quién dictó el juicio contra los caídos del tiempo de Hanok? Yahweh. ¿A través de cuál Elohim? Samael, Heilel. Es una buena pregunta, y es posible que hubiese sido Yahweh a través de Heilel, porque ya en ese momento Heilel estaba establecido como, bueno, en el segundo cielo, aunque en lo que respecta a la tierra, para ese tiempo, Elohim todavía, bueno, el Elohim, título que se usa también para Samael en el inicio, todavía reinaba en la tierra, porque recuerden que en el inicio reinó la muerte, después reinó la ley y los profetas, que eso es Heilel, y después vino el favor y la verdad a través de Yahushua. En sí, el juicio, como lo vemos en Enoch, lo dio Yahweh, y se podría decir incluso que lo dio a través de Enoch, ¿verdad? Según lo que vemos en el libro. Pero no dudo que en el segundo cielo estuviese un ángel representando a Yahweh y demás. Entonces, en ese caso, entre esos dos ángeles que menciona sería Heilel. Me ponen acá explicar Primera de Samuel 15, 22 al 33. Primera de Samuel 15, 22 al 33. Dice por acá Samuel 15, 22 al 33. Leo rápidamente. Entonces Samuel dijo: ¿acaso se complace Yahweh tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Yahweh? Esta pregunta es retórica y debería hacernos entender, como a muchos les hace falta tristemente, que los sacrificios de animales no eran el punto principal y no eran, de hecho, como vemos después, pedidos por Yahweh. Fue algo que vino del hombre, le nació al hombre y se siguió haciendo. Vino de Adán específicamente. Entonces, ¿acaso se complace Yahweh tanto en los holocaustos y sacrificios? Y al decir tanto, obviamente está diciendo que sí se complace algo en esos sacrificios, pero es que no se complace en la carne, en la grasa, en la sangre. Se complace en el corazón que tiene la persona cuando entrega al Todopoderoso algo tan valioso para la persona, algo que le puede ayudar a la persona, pero que la persona, al entender que Yahweh le da todo, está dispuesto a sacrificarlo. Ese es el punto que a Yahweh sí le complace, no la muerte del animal, no la comida, porque Yahweh no come, se lo comían los sacerdotes de por sí. Entonces, ¿acaso se complace Yahweh tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Yahweh? Yahweh se complace en que vayamos a obedecer la Torah en todo lo que hagamos en nuestra vida, día a día, que seamos obedientes a sus mandamientos. Después dice, como la obediencia a las palabras de Yahweh. Mejor es obedecer que sacrificar. Mejor es obedecer que sacrificar. O sea, si hubiese que escoger, es mejor obedecer los mandamientos que andar sacrifica y sacrifica. Y en este caso, sacrificar se puede conectar con varios tipos de sacrificio, no solo animal. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Esto es importantísimo. Hay mucha gente que le cuesta prestar atención. En la mayoría de los casos porque en realidad no le interesa el Padre, no le interesa la Escritura. Entonces si uno les habla, están en otras. Algunos que por ego no escuchan a otros más que a su propia mente, a su propio corazón. Entonces dice, prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión. Aquellos que se rebelan, por ende, aquellos que están en la apostasía, rebelándose a la verdad, una vez que ya llegan a conocerla, por supuesto, son acusados o están bajo un castigo similar a aquellos que caen en pecado de adivinación. Como pecado de adivinación es la rebelión. Como ídolos e idolatría, la obstinación. Como ídolos e idolatría, la obstinación. Los que, como decía ahora, a pesar de haber llegado a conocer la verdad, son obstinados y se quedan en la mentira. Por el ego, por el orgullo, por la soberbia, la levadura de los fariseos.
como ídolos e idolatría, la obstinación, porque se están idolatrando a sí mismos, se están idolatrando la mentira, están idolatrando su corazón, su opinión. Por cuanto rechazaste la palabra de Yahweh, también Él te ha rechazado para que no seas rey. Esto es sorprendente, poderosísimo. Sucedió cuando Shemuel, usado por Yahweh, le habla a Saúl para quitarlo de rey, el primer rey de Israel, y poner a David, que representa a Yahushua. Samuel se puede interpretar de dos maneras: aquel que escucha al poderoso, o aquel a quien el poderoso escucha, o se puede interpretar como su nombre es poderoso. Yahushua tiene el nombre que es sobre todo nombre. Yahushua es sumo sacerdote, como aquí Shemuel estaba funcionando, y Yahushua es el intercesor de los hombres, por ende es a quien Yahweh escucha. Entonces Shemuel representa a Yahushua, Saúl representa a Lucifer como el poderoso de este mundo que gobernaba, representando al Todopoderoso en el segundo cielo. Entonces le dice, como pecado de adivinación es la rebelión, porque Saúl se rebeló, no hizo caso, no esperó a Samuel e hizo unos sacrificios de animales. Entonces por eso Yahweh le dice todo esto, que acaso es mejor los sacrificios que la obediencia. Entonces le empieza a decir cuáles fueron sus pecados. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto rechazaste la palabra de Yahweh, así como Heilel rechaza a Yahushua, la palabra de Yahweh, tanto así que lo llegó a matar. También Él te ha rechazado para que no seas rey. Entonces rechazó Yahweh a Heilel como rechazó aquí a Saúl. Saúl dijo a Samuel, he pecado, pues he desobedecido el mandamiento de Yahweh y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Lucifer tiene sus ojos puestos en las cosas de los hombres, igual que Saúl. En vez de obedecer a Yahweh, por hacer caso a los hombres, por querer complacer a los hombres, se puso a hacer sacrificios antes de tiempo. Él no era sacerdote, era rey, entonces no podía hacer sacrificios, tenía que esperar al sacerdote. Lucifer fue puesto como rey en el cielo, poderoso de este mundo, y se atrevió a sacrificar al cordero. Entonces se le quita el trabajo como rey, porque no tenía ese puesto, y Yahushua se convierte a través de ese sacrificio en el Cohen Gadol, en el sumo sacerdote. He pecado, pues he desobedecido al mandamiento de Yahweh y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, vuelve conmigo para que adore a Yahweh. No volveré contigo, porque rechazaste la palabra de Yahweh, y Yahweh te ha rechazado para que no seas rey sobre Israel, respondió Shemuel a Saúl. Shemuel se volvió para irse, pero él se asió de la punta de su manto, y éste se desgarró. Esto fue una representación, esto fue, Yahweh lo permitió, el que se desgarrase esa parte del manto, para que se diese ya una confirmación literal de que el reino estaba siendo desgarrado de Saúl, como cuando Caifás, el sumo sacerdote en el tiempo de Mashiach, rasgó sus vestiduras. Entonces el sacerdocio estaba siendo quitado de los levitas, en sí de los fariseos. Samuel se volvió para irse, pero él se asió de la punta de su manto y éste se desgarró. Entonces Samuel le dijo, Yahweh ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú, refiriéndose a David. Así como he hablado con respecto a Saúl y Micael, Yahweh le quita el poder a Heilel, Lucifer, y se lo da a Micael, el Malach, el ángel Micael, conocido como Miguel, que es uno de los dos testigos de Apocalipsis 11. Entonces, Yahweh ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la estima de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Vean eso que es sorprendente. Saúl lo echa a Yahweh y está más preocupado por lo que piensen los ancianos y el pueblo. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Yahweh tu Elohim, dijo Saúl. Verá, por respeto al rey, dice, al ex rey, volvió Samuel en compañía de Saúl y adoró Saúl a Yahweh. Después dijo Samuel
traedme a Agag, rey de Amalek. Agag vino hacia él alegremente y decía, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Agag era descendiente de Amalek y Yahweh había ordenado que tenía que morir, pero Saúl le había perdonado la vida, por eso vemos que andaba alegremente, confiado, y eso fue parte de la desobediencia de ese rey. Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre quedará privada de su hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahweh en Gilgal. Y esto sería como una vez que se le quita el trabajo a Hillel, Samael, que es Leviatán, es cortado en pedazos y, como dice el judaísmo, va a ser dado como alimento a los escogidos. Y obviamente se refiere a el poder y conocimiento que estaba en esa parte de los ángeles, será quitado de ellos y dado a nosotros. Entonces, espero eso haya quedado claro. Dice aquí Ajarón, ¿el año 4000 se cumple con la venida de Mashiach o cuando inicia su ministerio? Cuando dice el tiempo se ha cumplido y el reino está entre vosotros, o cuando muere. El año 4000, bueno, cuando Mashiach vino, él anunció que venía un tiempo de salvación, como por ejemplo el jubileo, que habría sido el año 4000. Y hay un par de opiniones con respecto a si fue el segundo año de su ministerio, o sea, lo anunció el primer año porque venía meses después, o que se haya cumplido en el año que murió, que es por eso que normalmente se toma el año que murió como el año 0, el año 4000, y por eso serían 2000 años desde que murió, y por eso hemos hablado del 2030 como los 2000 años después de que murió, pero sería 2030 con el calendario gregoriano, que tiene 365 días más un día extra cada 4 años. Entonces habría que hacer una matemática para discernir en realidad cuándo serían 2000 años del calendario verdadero de 364 a partir del año 30, y en ese caso estaríamos cerca de 1998 básicamente ahorita, desde el 30, que repito, en el calendario verdadero habría sido el año 4000. Pero repito, hay otra opinión que considera que fue no el tercer año de su ministerio, sino el segundo año. Por ende, en ese caso, obviamente, bueno, es cuestión de mover un año ahí. Pero sí, me parece lo más lógico que el año 4000 habría sido cuando él obtuvo la autoridad, se mostró como la luz del mundo, puesto que en el día 4 se hizo el sol. Que me ponen, bro, ¿qué piensas del Bitcoin? Pues en el sentido de inversión y demás, he visto que pudo ser una buena inversión por un tiempo, en el sentido para hacer mucha plata fácil. Ahorita ya los gobiernos se están poniendo al tanto y están haciendo sus propias Bitcoin para poder controlarlas y sacar del mercado, por decirlo así, a las Bitcoin que no pueden ser controladas por los gobiernos. Y eso me imagino que va a traer algunos problemas para aquellos que habían invertido en esas, entonces van a tener que hacer unas ventas y demás. Pero en lo que respecta a la escritura, parece ser a lo que va la economía, a lo que va la moneda, puesto que sabemos que la bestia va a ser un nuevo orden mundial con un solo gobierno, un solo ejército, una sola religión y una sola moneda. La moneda va a ser digital, puesto que va a estar conectada con la marca de la bestia, porque solo va a poder comprar o vender aquel que tenga la marca de la bestia. Entonces, si la moneda va a ser digital, puesto que va a estar conectada con la marca de la bestia, con la excusa de que va a ser más seguro y demás, no me extrañaría que termine siendo la Bitcoin. De hecho, la vez pasada mi hermana me mostraba cómo el dibujo de la moneda Bitcoin curiosamente tiene el 999, que obviamente al darle vuelta a la moneda se ve como 666. No sé cuál será la razón para esos tres números ahí, pero es muy particular que ese número continúe apareciendo en cosas tan claves que se ve que llevan a la sociedad hacia la marca de la bestia, cuyo número es el 666, según Apocalipsis. Los que se ponen las vacunas se pueden salvar. Como estaba diciendo ahora, yo tengo la esperanza, digamos, tengo ya familiares que se la han puesto, y tengo la esperanza de que hasta el momento
estas inyecciones que están poniendo estén conectadas con el cuarto sello. Y digo eso, o sea, no es, es algo negativo en realidad, pero lo digo porque es a lo que se parece con lo que han venido diciendo los doctores. Entonces, lo que han venido diciendo los doctores con respecto a estas inyecciones que se están poniendo ahorita, parece conectar este evento que se está dando con el cuarto sello, que es bastante serio. Pero de ser así, las personas, la mayoría ya no estarían en la tierra para el momento cuando la marca de la bestia se hace obligatoria. Entonces, con eso en mente, pienso en la posibilidad, y por ende tengo la esperanza, de que Yahweh haya hecho como un espacio entre unos que por ignorancia, error y demás lleguen a ponerse esa inyección y lleguen a morir, pero tengan la oportunidad de ser justificados por su ignorancia, repito, en el juicio final, y hay un espacio entre esas personas y las personas que van a eventualmente ponerse la marca de la bestia para comprar y vender y para ser parte de la sociedad y para que, para que la sociedad los acepte en sí. Que como pueden ver es lo que se está pareciendo con la inyección ahorita muchísimo. Por eso es que repito, esperanza más que todo, porque cada vez se parece más a la marca de la bestia y por ende, como les digo y les seguiré diciendo, evítenla y hagan, si pueden, convenzan, o sea, les diría todo lo contrario a lo que dijo el presidente, convenzan a sus familiares de no ponérsela, por lo peligrosa que es, toda la información que hay al respecto, infórmense, no sea un experimento, no tiene sentido. Una persona va y compra, de hecho ahora vi un meme similar, ahora una persona va y compra cualquier aparato eléctrico, compra un teléfono y espera que le den garantía y se queja si no se la dan. Con esta inyección no le dan garantía, pero todo el mundo se la quiere poner porque le ofrecen una hamburguesa con la inyección, al menos en Estados Unidos, que ofrecen cualquier cosa por ponérsela. Entonces, como dije, tengo la esperanza de que Yahweh haga una separación entre lo que están haciendo ahorita con esas inyecciones y lo que va a ser la marca de la bestia, pero la forma en que están llevando las inyecciones se parece demasiado a la marca de la bestia, por ende, como les digo, evítenla a toda costa. Espero que las personas que se la han puesto ahorita y se han dado cuenta del gran error que han cometido, Yahweh les permita el arrepentirse y para recibir justificación, porque también hay una diferencia entre justificación y salvación. En ese caso tendría que decir que no, salvación no, porque la salvación la tienen los 144.000 que entre otras cosas mantienen su genética limpia. La inyección cambia el ADN. Los 144.000, además de ser obviamente siervos de Yahushua, son como Noah, que curiosamente Noah, una de las cosas que tenía era que su genética estaba limpia desde Adán, porque ya los ángeles caídos habían bajado y cambiado la genética de los humanos a través de los gigantes. Entonces es una particularidad interesante con respecto a los 144.000 y por ende los 144.000 que son los que se salvan no tendrían puesto eso, mientras que los que la tienen puesto, repito, mi esperanza es que sí puedan ser justificados después de la muerte, pero eso se parece cada vez más a la marca de la bestia y por ende, repito, por favor no lo hagan, porque también cabe la posibilidad de que ponerse eso y sea confiar en el sistema que es la bestia, más el cambio de ADN cambia al ser humano en otra cosa que no es humana, como por ejemplo bestia, por ende puede aplicar como marca de la bestia. Entonces sí, me parece que hay que tener demasiado cuidado, además de que están queriendo hacer que la gente no pueda ir y comprar y vender a menos de que la tenga. Tengo 3 hijos y mi esposa últimamente está muy molesta porque no dejo que vacune a mis hijos. ¿Qué podría hacer al respecto? Yo le diría que le muestre a su esposa información de lo que están poniendo con la inyección, porque ni siquiera es una vacuna y por eso le sigo repitiendo diciendo inyección, además de que la otra palabra el algoritmo de YouTube la encuentra muy fácilmente. Entonces yo le recomendaría que busque información de grafeno, busque información de la Quinta Columna, que fueron los que publicaron lo de los españoles que
hicieron el experimento con las inyecciones para ver qué es lo que trae y se dieron cuenta qué es lo que están haciendo, que están metiendo un veneno. Y a través de las páginas donde encuentre esa información, porque no va a ser en YouTube, que quede claro, a través de las páginas como en Rumble, hay una que se llama Odyssey y otras así, donde pueda encontrar esos videos o información escrita, va a llegar también a videos de lo del magnetismo y otros muchos videos de personas que están enfermas ahora por habérsela puesto. Entonces, una vez que vea esas cosas, quizá llegue a abrir los ojos como para poder, o sea, para decidir por sí misma que no le quiere poner eso a sus hijos por el gran peligro que hay ahí. También hágale entender que el coronavirus es la fiebre normal. Desde hace décadas se le llamaba coronavirus, sin embargo no ese es el nombre que le han usado y por eso hoy en día la gente lo ve como si fuera algo nuevo. Y el hecho de que la gente, o sea, el porcentaje de recuperación son un 99.8% o 7%, 99.7% para darles más números a ellos. 99.7% de recuperación. No tiene sentido ponerse una inyección con tanto riesgo por la cual nadie va a responder, que sigue en etapa experimental. No tiene ningún sentido ponerse eso si la supuesta enfermedad de la que está protegiendo tiene un 99.7% de recuperación, además de que no protege, porque ya un montón de gente que se la ha puesto ha muerto de COVID, le ha dado COVID después de ponérsela. Les dicen que se tiene que poner todavía la mascarilla, les dicen que se van a tener que poner otras inyecciones por las variantes que inventan. Entonces, ¿de qué sirve la inyección al final? Entonces, explique todos esos detalles y un montón de más detalles que se vaya a encontrar por ahí, y esperemos que se dé cuenta que los medios están mintiendo. La televisión, las noticias, el gobierno está mintiendo porque están haciendo muchísimo dinero con esas mentiras para bajar la población del mundo, para que sea más fácil de controlar por aquellos que tienen el dinero para comprar los gobiernos y los medios, que ya los tienen comprados desde hace mucho, en realidad. Dice, también mi suegra me contradice que esto de la vacuna es parte de la marca. Dice que la marca verdadera nos van a decir directamente qué es la marca. Uy, que sí, eso es bastante triste. Es mentira que van a dejar escoger, va a ser obligatorio. Por eso dice la escritura que los que no se pongan la marca los van a matar. Va a llegar un punto en la mitad de la última semana de Daniel, en los últimos 7 años, va a llegar ese punto cuando se manifieste el anticristo y les va a decir a las personas o se la ponen o no pueden estar en el mundo. Ahí es cuando va a haber que huir, porque a los que agarren los van a matar si no se la ponen. Les van a cortar la cabeza, como dice Apocalipsis. Entonces, también es completamente ilógico en realidad que Satanás fuese tan, a pesar de ser la más astuta de todas las bestias, que pudiese ser tan tonto de decirle a la gente, esta es la marca de la bestia que se habla en la escritura, con la cual van a quedar condenados. Esto, o sea, obviamente eso no va a suceder. La bestia no va a decir lo que es, aunque se podría decir que lo hace de muchas maneras, porque por algo estamos hablando de eso, porque tenemos información al respecto, pero la gente no escucha, la gente está escuchando otra cosa. La gente, cuando oye los medios, por el miedo que tiene a morirse, acepta lo que sea que le ofrezcan a través de lo que hace el Illuminati, como por ejemplo con los masones, que tienen el lema orden a través de caos. Entonces provocan un caos para así hacer una reacción en la sociedad y después ellos traer un orden a través de lo que querían hacer desde un principio. Y eso es lo de problema, reacción, solución. Provocan un problema, reacciona la sociedad y ellos dan una solución que ya tenían desde un principio. Entonces provocaron un problema con el COVID, la reacción fue miedo, que es lo que esperaban, y trajeron la solución, que son las inyecciones, que era lo que querían desde un principio, pero no podían llegar y decirle a la gente, hey, les tenemos inyecciones a todos, vengan y póngansela. Primero tenían que meterles el miedo para que la gente fuera corriendo a ponerse.
Y también, o sea, una de las cosas, si la gente que tiene si la inyección sirve, entonces ¿por qué se preocupan porque personas no se la pongan? Si una persona piensa que la inyección sirve, entonces esa persona debería ponérsela y estar tranquila a partir de ese momento y despreocuparse de cualquier persona que no la tenga. Allá la persona que no la tenga. Pero lo ven como que es una amenaza. Les da miedo que haya personas que no la tengan mientras ellos la tienen. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido común. ¿Por qué? Para que les sirva la inyección a ellos, las otras personas la tienen que poner, la tienen que tener. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué tengo yo que tener la inyección para que a usted le sirva la inyección? Si la inyección sirve, ya, eso fue todo. Se la puso la persona y puede seguir con su vida. Entonces eso es una muestra clara de que la inyección no sirve. Y es una muestra clara de que quieren ponerle la inyección a todo el mundo, diciéndoles mentiras, jugando sucio. Y de ser así, entonces hay que deducir que hay algo bien malo en la inyección. O sea, y eso es solo sentido común. No se necesitan todos los experimentos que ya se han hecho para probarlo. No se necesitan todos los videos de gente muriendo para probarlo. Hay un montón de evidencia, pero con solo sentido común. ¿Por qué están mintiendo? Porque es algo malo. Así de simple. Me ponen acá: ¿el libro de Adán y Eva es inspirado completamente o tiene partes agregadas por otro autor? Pues es una buena pregunta. Según algunas personas, los libros de Adán y Eva tienen información que se tomaba como tradición, o sea que se daba por un hecho y que después se llegó a escribir y se formó, ¿verdad?, eso que conocemos como el libro de Adán y Eva. Entonces, repito, es como lo que se creía, lo que se sabía o creía desde el inicio y que después se llegó a poner en escrito. Yo los he leído, aunque sí quiero volverlos a leer porque los he leído un par de veces o más, pero ya hace bastante tiempo. Entonces no tengo tan fresco cada capítulo de los libros, ¿verdad? Pues son dos. O sea, y recuerdo que en general pues no contradicen la escritura, pero hay un par de historias o versos en particular que van un poco en contra de, bueno, de tradiciones, lo cual no hay problema con eso, pero que, digamos, en lo que respecta al número de hijos que menciona de Adán y Eva, las hijas que nacieron con Abel, con Caín, hay una diferencia en cómo lo dice en ese libro de Adán y Eva a como está en otros escritos. Entonces, sí lo considero suficientemente interesante como para leerlo, estudiarlo, pero sí lo tomo con cuidado. O sea, no lo tomo de la misma manera con la que tomo obviamente la escritura o incluso Yashar y Enoch. Si la inyección del COVID llega a ser obligatoria, ¿crees que seremos perseguidos y obligados a ponérnosla? ¿Será este el inicio del fin? El inicio del fin ya habría sido de ser así, porque como dije, la obligación, o sea, el momento en el que van a decirle a la gente que se la pone o se muere, la marca de la bestia, va a ser en la mitad de los últimos 7 años. Como ya hemos hablado, cabe la posibilidad, todavía estamos esperando al otoño para ver si se da la tercera guerra mundial, pero cabe la posibilidad de que este puede ser el primer año de los últimos 7. De ser así, entonces lo de eso que me pregunta, obligación de poner la inyección, de ser así que fuese la marca, sucedería en cuestión de unos 3 años, que curiosamente cae en el tiempo en el que se acaba el tiempo de experimento. Entonces, una vez que se acabe la experimentación con esa inyección, no es de extrañarse que ya tengan de alguna manera legal todo arreglado para obligar a la gente a ponérsela. Entonces, sí es posible que persigan a las personas, pero como he explicado, en ese momento es cuando Mesías dice que hay que huir y él va a recoger a los 144,000, a los escogidos que hayan hecho caso en la cosecha. Dice: buenas bendiciones. ¿Puedo explicar Apocalipsis 14:3? Verso 3 dice:
Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Esto se conecta con lo que vemos en Éxodo 15 y Apocalipsis 15. Entonces voy un momento a Éxodo 15. En Éxodo 15 vemos que en el Éxodo, cuando el pueblo atravesó el mar de juncos, conocido como el Mar Rojo, el verso 1 del capítulo 15, que fue inmediatamente después de pasar el mar de juncos, dice: entonces Moshe y los hijos de Israel entonaron este cántico a Yahweh. Nunca en la escritura parece que hubieran aprendido eso, que alguien lo hubiese escrito, que todos hubiesen practicado. Por ende, en la tradición yaudí se dice que esto fue el espíritu, la Ruach HaKodesh, que les dio la canción en sí. Como el espíritu se manifestó a través de ellos en ese momento, todos empezaron a cantar la canción como si la hubiesen practicado, como si ya se la supiesen, y era el espíritu dándoles la inspiración. El espíritu los inspiró para cantar esa canción como si fuese en cierta forma algo improvisado. Sin embargo, todos cantaron la misma canción juntos. Entonces dice: entonces Moshe y los hijos de Israel entonaron este cántico a Yahweh. Cantaré yo a Yahweh porque se ha cubierto de estima, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Yahweh es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi poderoso a quien yo alabaré, el poderoso de mi Padre a quien yo enalteceré. Yahweh es un guerrero, Yahweh es su nombre. Echó al mar los carros del faraón y de su ejército. Lo mejor de sus capitanes en el mar de juncos se hundió. Los abismos lo cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, Yahweh, ha magnificado su poder. Tu diestra, Yahweh, ha aplastado al enemigo. Y etcétera. Continúa el capítulo. Entonces, en el Éxodo, cuando se atraviesa el mar de juncos, se canta esta canción. Esto es una representación del fin de los tiempos, cuando se da el segundo éxodo y los escogidos atraviesan el firmamento, que es como un mar de vidrio, y cantan la canción de Moshe y del Cordero, una vez que el primero y el último se hacen uno. Por eso en Apocalipsis 15, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 malachim con las 7 plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Elohim. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Ese es el firmamento. Lo describe como un mar, así como Israel pasó por el mar de juncos para alejarse de Egipto y liberarse de la esclavitud. Así como los 144,000 al atravesar el firmamento y ya no estar en esta realidad, tener los cuerpos nuevos y por ende haberse alejado de la esclavitud al pecado. Dice: también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado el triunfo sobre la bestia y su imagen, o sea, sobre el gobierno mundial y sobre el falso Mesías, sobre su marca y el número de su nombre, 666, valor numérico del nombre del falso Mesías, que va a estar codificado en la marca que va a poner para controlar a cada persona. Dice: a los que habían alcanzado el triunfo sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Elohim, y cantaban el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, soberano. En realidad aquí dice Yahweh El Shaddai. Grandes y maravillosas son tus obras, Yahweh El Shaddai. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los apartados. ¿Quién no te temerá, soberano, y dará estima a tu nombre? ¿Quién no te temerá, Yahweh, y exaltará tu nombre? Pues solo tú eres apartado, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces ahí vemos a los 144,000 cantando sobre el firmamento la canción del Cordero y de Moshe, que fue representado durante el primer éxodo, cuando el pueblo pasó por el mar de juncos. Y esas dos partes que ya expliqué se conectan con este, por el que me preguntó, del 14:3, donde dice: cantaban un cántico nuevo delante del trono
un cántico nuevo delante del trono. Recordemos que así como Yahushua es el templo, el último es el trono. El trono es el arca del pacto que estaba dentro del templo. Entonces cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Dice, nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Los únicos que van a poder saberse esa canción son aquellos que tienen la Ruach HaKodesh, que fueron sellados con el nombre del Padre y del Hijo, como lo dice el primer verso de ese mismo capítulo. Espero eso haya quedado claro. Me dicen aquí, ¿cómo calza el verso que dice que está escrito que el hombre muera una sola vez y después del juicio en la reencarnación? Ese es el verso que siempre, que cada vez que menciono este tema sale a relucir. Entonces, ya lo he explicado un montón de veces. Entonces, como siempre digo, después de haberlo explicado un montón de veces, voy a ser breve. El verso dice que fue establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Todo verso de la escritura tiene que ir de acuerdo al resto de la escritura, no puede contradecir nada de la escritura. Y si parece contradecir, hay que buscar cómo es que no se contradice, y esa es la forma en que se entiende, porque la escritura no se contradice. Entonces, en este caso, por un lado, recordemos que Yahushua resucitó a Lázaro. Con solo esa situación ya se rompe el mandamiento de acuerdo a como la gente lo ha entendido. Porque si está establecido que el hombre muera una sola vez, entonces ¿por qué Lázaro murió 2 veces? La primera vez, después Yahushua lo resucita, pero no lo resucitó con vida eterna, lo resucitó para mostrar su poder en ese momento. Pero Lázaro, como el resto de la gente, después murió en su fe, porque si no ahí andaría. Y no dice en ningún lugar que hubiese ascendido al cielo. Igual que otras personas en el pasado, en el antiguo pacto, resucitaron. Eso rompería el verso de la escritura, porque eso querría decir que murieron 2 veces. Pero la escritura dice que fue establecido que muera una sola vez. Entonces no es al número de veces que muera que se refiere, ahí está hablando de juicio. Está establecido que el hombre muera y después de esto juicio. Ahora, otro punto ahí, dice el juicio, como por ejemplo cuando una persona muere es juzgada para ver si va a la parte del paraíso o a la parte del infierno, en el Seol, a donde van las almas a esperar. ¿Qué van a esperar ahí? Si son enviados de vuelta a rectificar algo o si tienen que esperar al juicio final. Entonces, si hay un juicio final, hay juicios previos. Por ende, el que diga que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio, quiere decir que cada alma al irse de este mundo es juzgada. Punto. La escritura, por otro lado, nos dice un montón de cosas que ya he mencionado aquí en capítulos anteriores, en programas anteriores, como misterios, por si algo, eso sí, no es de una manera completamente obvia, pero una de las más claras, que al menos debería serlo, a pesar de que la gente parece no verlo, es en Juan 9, cuando Yahushua le da la vista a un hombre que nació ciego, y los discípulos añaden la reencarnación como una posibilidad de que haya nacido ciego. Yahushua no los contradice, no los reprende ni nada por el estilo. Eso significa que esa era una de las posibilidades, además de que la escritura en otras partes nos revela cosas similares. Entre otras cosas, Yahushua también habló del infierno con una parábola en la cual dijo que el hombre no saldrá de ahí hasta que pague la última blanca, como diciendo, el hombre no va a salir de la cárcel, refiriéndose al infierno, hasta que pague el último centavo, como diciendo el último pecado, o sea, hasta que su alma sea purificada en el fuego en el que se encuentra, que por algo está ahí, no solo para que sufra. El sufrimiento es una consecuencia de la purificación tan fuerte por la que tiene que pasar su alma por todo el pecado con el que se contaminó durante el tiempo en que estuvo sobre la tierra. Pero si Yahweh determina que esa alma todavía tiene posibilidad de salvarse para la eternidad, le permite volver, entrar en un cuerpo y rectificar por los pecados de otra vida. Entonces, también, y ya en ese caso no voy a entrar porque creo que ya expliqué suficiente, ese verso hay que verlo en contexto, y repito,
además del contexto del capítulo, tomar en cuenta todo lo demás que dice la escritura. Porque si se toma como normalmente lo toman los cristianos para decir que la reencarnación no existe, en realidad sería contradicción con otras partes de la escritura, como por ejemplo la resurrección de Lázaro, la resurrección que provocó el cuerpo de Elishua, conocido como Eliseo, la resurrección que hizo Eliyahu de un niño, etcétera, etcétera. Esas personas murieron 2 veces. Eso parecería ser una contradicción entonces, pero las contradicciones no existen, entonces no es a eso a lo que se refiere el verso en realidad. Entre otras cosas que, repito, si viésemos el contexto podríamos ahí decir. Bendiciones, con gusto. Dice por acá: ¿qué de válido es que la terminación Yud Hei Vav es una contracción y se pronuncia Yahu, pero al estar al inicio cambia Yahu? ¿Según cuál ley? Me dice aquí, según me explicaron, Ya es la contracción del nombre Yehuah. La contracción se forma de la primera consonante y la última vocal. Y bueno, la última vocal del nombre acompañada de la última consonante, así se forma la expresión poética y corta del nombre del Eterno y queda en su forma corta, como Ya. Más adelante, para identificar el género del nombre, se agregó una Vav acompañada con una vocal Shurub, que equivale ambas a una vocal U, y así apareció la expresión Yahu. Tanto Ya y Yahu, por orden de gramática hebrea, solo pueden ir al final de un nombre, nunca al inicio. Si aplicamos Ya y Yahu al principio de un nombre, estamos desconociendo el orden del sistema de la gramática hebrea. Lo que me extraña es que lo dicen pero no lo explican, o sea, no ponen las razones por las que sería de una u otra manera. Ahora, me parece, o sea, entiendo lo que dice con respecto a ver Yahweh como bueno, por un lado, nunca he visto Yehuah como una posibilidad. Tampoco he visto esa conjugación del verbo, Hayá. Y por otro lado, me parece que simplemente están diciendo y no están explicando cómo debería ser. Todavía me falta una parte por leer, quizá ahí sea, pero hasta el momento no han explicado y solo dicho. Además de que Yahu aparece en un montón de lugares y obviamente son las primeras 3 letras del nombre. Eso indicaría entonces que cuando aparece Ya se refiere a las 2 primeras letras del nombre, no a la primera y la última. Entonces eso indicaría que así se pronuncia la primera parte, Ya, no Ye. Ye salió de cuando agregaron la E de Elohim para cambiar la pronunciación del nombre, como ya he explicado en otros casos con los masoretes. Ahora, no sé, o sea, porque repito, ¿cuál sería esa orden de gramática que menciona para decir que Yahu no puede ir al inicio? Si Yahu es el equivalente a Yahweh cuando se usa en un nombre, no veo razón para que no pueda aparecer de esa manera. O sea, pronunciado de esa manera, porque de que aparece de esa manera sin duda, lo que ellos están diciendo es que no se pronunciaría así, pero de que aparece escrito así, así aparece. Ellos son los que dicen que se debería pronunciar diferente si está adelante o si está atrás, cuando ambos son el nombre del Padre y por ende se debería pronunciar igual, o sea, con lógica. Pero repito, habría que ver cuál es esa orden gramática que dice. Entonces leo un poquitito detrás, dice: tanto Ya como Yahu por orden gramática ahora solo puede ir al final de un nombre, nunca al inicio. Si aplicamos Ya y Yahu al principio de un nombre, estamos desconociendo el orden. Y es que no lo estamos aplicando nosotros, es Yahweh el que lo hizo. Por ejemplo, cuando le puso a Hoshea, que originalmente era con Hei, Vav, Shin, Ain, Hoshea, le dijo a Moshe que lo llamara Yahushua, poniéndole una Yud al inicio. Perdón, Yud al inicio. Por ende quedó Yud, Hei, Vav, Shin, Ain, que es el nombre del Mesías. Dice después, en la Tanaj podemos verificar si en la Tanaj encontráramos una expresión o nombre propio que inicie con Ya, es decir, que encontremos una Kamatz o una Pataj, pero ahí ya está hablando de puntos de vocal que no están originalmente en la Torah. Los puntos de vocal fueron agregados por personas que, entre otras cosas, querían evitar que el nombre fuera pronunciado. Entonces no podemos confiar en ellos en cuestiones de el nombre. Entonces están hablando de puntos de vocal que fueron añadidos después, pero bueno, continúo. Y también, como en otro momento mencioné, en la escritura
hay palabras que han sido conjugadas de la manera que Hayá se conjuga para llegar al nombre Yahweh, y ahí se ve que empieza con A y termina con E. Sin embargo, en lo que respecta al nombre Yahweh, lo cambiaron por las razones que ya he mencionado una y otra vez. Entonces, continúo con lo que decía al final. En la Tanaj podemos verificar si en la Tanaj encontramos una expresión o nombre propio que inicie con Ya, es decir, que encontremos una Kamatsu o una Pataj, que son vocales que equivalen a vocal A. Cualquiera de estas dos vocales tendría que estar entre la Yod y la Hei para formar la expresión Ya, si así fuera, que fuera correcto, porque en la Tanaj allí se encuentra toda la gramática del idioma hebreo. Aclaro, no he encontrado una Kamatsu o una Pataj en medio de las consonantes Yud Hei, es decir, no he encontrado en toda la Tanaj la expresión Ya al principio de un nombre. Sí, porque está buscando en una escritura cambiada por los escribas, como lo dijo Jeremías 8:8 y como lo explica Lucas también, ¿verdad? Acerca de la pluma mentirosa de los fariseos, de los escribas, perdón, la pluma mentirosa de los escribas, que cambió la escritura, y aquellos que quitaron la llave del conocimiento, ellos no entraron y no permitieron que el pueblo entrara tampoco. O sea, no me parece lógico la lógica que usa la persona que dio esa explicación, y lo está basando en algo, o sea, en escribas, y por otro lado, ¿verdad? No está tomando en cuenta, repito, la conjugación del verbo, que es tercera persona masculino futuro imperfecto del verbo débil según el patrón Jofal, que es Yahweh. Y por si algo en sí, lo que normalmente se traduce como Ye al inicio de un nombre es solo cuando aparece con nada más una Yud, o sea, normalmente, pero ahí es donde ya entra la Hei para volverlo Ya. Entonces continúo, espero haya quedado algo claro ahí. Dice, ¿cuántos cielos hay? En resumen, hay tres cielos. En el segundo cielo hay varias realidades, como varias dimensiones o varios niveles, así como, por ejemplo, bueno, los tres cielos son el cielo de los hombres, el que nosotros podemos ver, las estrellas, el firmamento. El segundo cielo es el cielo de los ángeles, y el tercer cielo es Yahweh, que es el que contiene todo lo que existe, porque él se contrajo su luz para así dejar un espacio en el cual hizo las realidades, que serían el segundo y primer cielo, siendo Yahweh el mismo tercer cielo. Entonces, tres cielos: el cielo de los hombres, el cielo de los malachim, los ángeles, y el cielo de Yahweh. Ahora bien, así como en la tierra, donde está el primer cielo, está el mundo de las aves, el mundo de los peces, el mundo de los insectos, el mundo de los humanos, etcétera, etcétera. Igualmente en el segundo cielo hay diferentes niveles, hay 7 cielos, o sea, 7 realidades, pero en el judaísmo se conocen como cielos. Y digo todo eso porque según lo que lea, encontrará que hay 7 cielos, u otra parte encontrará que hay 3 cielos, y tal vez ahí se confunda. Pero como dije, los 3 cielos es la forma resumida de ver toda la realidad. Pero en el segundo de esos 3 hay 7 divisiones. Si hacemos esas 7 divisiones en el segundo cielo, entonces el cielo del Padre Todopoderoso vendría siendo el octavo, que es como se menciona en los libros gnósticos. En los libros gnósticos se habla de 8 cielos. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban en 7 cielos y no reconocieron el verdadero cielo de Yahweh. Y cuando Yahushua vino, no lo reconocieron como el Hijo del Padre Celestial, porque ellos seguían a otro, el líder de los 7 cielos que están dentro de lo que Pablo llamaría el segundo cielo. Y digo Pablo porque Pablo habló de haber sido llevado en espíritu al tercer cielo. Después, por otro lado, sabemos que el Todopoderoso es infinito, su poder, su entendimiento y demás, y por ende se podría hablar de muchos otros niveles dentro de lo que sería el tercer cielo, pero en resumen, 3. Me ponen por acá, ¿qué es la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén es la ciudad celestial
que Yahweh va a hacer descender a la tierra al final del milenio, donde van a habitar los pocos, básicamente, quienes reinarán sobre la tierra. Es una ciudad celestial hecha de piedras preciosas, oro, pero también es posible que parte de lo que estaba mencionando ahora con respecto a las diferentes realidades, diferentes mundos y todo eso, la escritura habla de que la Nueva Jerusalén va a tener 12 puertas, y obviamente se puede entender el aspecto literal simple de 12 lugares a través de los cuales las personas pueden entrar a la Nueva Jerusalén, pero un aspecto más espiritual podría indicar 12 realidades diferentes a las cuales podamos llegar dependiendo por cuál de ellas pasemos, por lo que las puertas representan en el aspecto así más elevado. Entonces la Nueva Jerusalén vendría siendo como el centro de la creación. Cuando se dé el nuevo cielo y la nueva tierra, sería lo que va a conectar cielo y tierra, y lo que va a poder llevar a algunos a realidades más elevadas. Dice aquí: así como existen los 3 cielos, existen los 3 infiernos, tomando en base el libro El infierno de Dante. El infierno de Dante no es un libro inspirado, eso se podría decir que es básicamente ciencia ficción. La escritura no menciona 3 niveles del infierno. Sí menciona que el infierno tenga niveles, porque dependiendo del pecado, así el castigo que la persona merece. Y el peor, lo que sí vemos es que el peor lugar del infierno es el abismo, el Abadón. Ahora, es posible, de hecho algo que leíamos hace poco en Enoch, es posible que así como el paraíso tiene 7 diferentes niveles, al igual que los días de la semana, y el 7º nivel, el más elevado, que de la misma manera el infierno tenga 7 niveles y el 7º nivel sea el abismo, y esos 7 niveles conectados con los 7 niveles que hay en el segundo cielo, y también de fijo habrá 7 niveles que hay en esta realidad, la tierra. Y Yahweh el Todopoderoso, curiosamente, verán, hizo la creación en 7 días, mandó al pueblo a hacer una menorá con 7 luces, siendo esas 7 luces la manifestación de su Ruach. Entonces en el tercer cielo, donde está su Ruach, hay una separación de 7, también como las 7 luces de la menorá, o como los 7 espíritus que se mencionan también en Isaías 7, sí, Isaías 11. Reposará sobre el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor, siendo el espíritu de Yahweh lo que se podría decir el Shabbat, que reúne todo lo demás, o lo más apartado. Dice aquí: ¿crees en la idea de los testigos de Jehová de que se creará un paraíso en la tierra en el que solo los que creen en él vivirán? Ok, yo no me adhiero a la doctrina de los testigos de Jehová, o sea, yo sigo la escritura. Ahora, toda doctrina que dice venir de la escritura obviamente va a agarrar algo de la escritura, con eso me refiero. Los testigos de Jehová dicen usar la escritura, entonces obviamente van a tener partes de verdad en lo que dicen, pero no quiero que con que yo diga que algo es verdad se interprete que estoy diciendo que la doctrina de los testigos de Jehová es verdad, porque no lo es. Así como la cristiana, evangélica, adventista, metodista, bautista, no sé si ya la dije, católica, etcétera, tienen error porque fue a través del espíritu de error, agarraron algo de la escritura, lo mezclaron con un montón de mentiras para poder engañar a la gente, y eso es lo que hoy en día, ¿verdad?, la escritura llama la gran ramera y todas sus hijas. Entonces, no estoy de acuerdo con la doctrina de los testigos de Jehová. Ahora bien, ¿qué dice la escritura? Que la tierra Yahweh la va a hacer nueva, va a ser un nuevo cielo y una nueva tierra. La tierra la hizo para que el hombre la habite, entonces nos va a llevar a algo aún mejor que lo que era el paraíso donde estaba Adán y Eva. La tierra va a ser mejor que ese paraíso, y vamos a tener cuerpos aún mejores que los de Adán y Eva, y vamos a tener una mente mejor, porque ya vamos a tener no solo el conocimiento, sino también la verdad, la vida eterna.
Entonces, podría decir que aún mejor que el paraíso. Y solo los que, y bueno, no, y lo otro tampoco está así. Van a haber tres grupos de personas que van a poder entrar a la otra vida. El otro, bueno, hay cuatro grupos en los que se separa toda la humanidad. Uno de esos grupos se va al lago de fuego. Entonces, solo tres grupos van a poder entrar a la otra vida. Esos tres grupos son los pocos, los muchos y las naciones. Los pocos son los que en este tiempo creen a los dos testigos de Apocalipsis 11. En el fin de los tiempos siguen la doctrina verdadera, perseveran hasta el fin y son salvados durante la cosecha en la séptima trompeta. Apocalipsis 11, Apocalipsis 14. Los muchos son los que no hacen caso a los dos testigos, pero cuando ya es muy tarde se dan cuenta que sí debían haber hecho caso, pero como es muy tarde los matan. Pero como sí aceptaron la verdad al final, antes de su muerte, son justificados a través de la muerte y son resucitados y entran como los muchos, que serían el pueblo. Y los otros son las naciones. Las naciones son aquellos que no conocieron del Todopoderoso, pero actuaban según lo que el Todopoderoso manda. O sea, personas que no conocieron de la Escritura, vivían en una cueva o algo así, pero con las personas de su alrededor, con su prójimo, actuaba como la Escritura manda. Amaba al prójimo como a sí mismo. Entonces la Escritura dice que el corazón de esas personas va a dar testimonio de ellos en el juicio y los va a defender. Entonces podrían entrar por esa razón. Y esos serían los tres grupos que entrarían, pero también en lugares diferentes y todo lo demás. Una jerarquía básicamente, porque es un reino, el reino de Yahweh. Espero haya quedado claro.